tradición, modernidad y nuevos escenarios. Y tenemos al señor Óscar Augusto de aquí de Argentina, Augusto Berengán. Más de 2 siglos cantando, un aporte histórico, literario y musical del origen de la evolución de la canción criolla desde el antiguo Alto Perú a la región de Pampeano. Y el trabajo de Jorge Giraldo, o sea yo, coleccionistas de la música de la ciudad de Barranquilla, una perspectiva desde los capitales simbólicos. La idea es que los 3 trabajos se presenten en su orden, cada uno. Esa es la presentación de su trabajo. Esperamos más o menos unos 45 minutos de presentación. Al finalizar cada presentación, tengan en cuenta, noten bien todas las preguntas, todos los cuestionamientos, aportes que tengan dentro de las ponencias, y al final hacemos una ronda de preguntas, de alimentación, de retroalimentación de los trabajos. ¿Les parece bien? Ok. Entonces, cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días también a todos ustedes. Les traemos de Perú esta ponencia titulada La banda de músicos en el Perú, tradición, modernidad y nuevos escenarios. En el territorio peruano, la banda de músicos es un fenómeno musical hegemónico en estos tiempos. Tiene una vida aproximadamente de un siglo, por tanto es de creación muy reciente, pero se ha enraizado profundamente en la cultura tanto urbana como en la cultura andina, es decir, serrana del Perú. Su formalidad comienza aproximadamente en los años 20 del siglo pasado, pero sus antecedentes se van a finales del siglo XIX. En los antecedentes, la formación de conjuntos musicales en la zona andina eran sumamente elementales. Por ejemplo, Squire presenta un conjunto musical de 2 aerófonos y un membranófono, una chirisuya, una flauta de pan y un tambor. Se considera que fue una primera forma de organización. En el Museo Nacional del Ecuador encontramos una fotografía de principio del siglo XX que está conformado por una banda campesina, conformado por 2 membranófonos, un bombo, un tambor y 6 u 8 instrumentistas de aerófonos, pero aerófonos hechos popularmente a base de mates y en algunos casos con el uso de la hoja fresca que da igualmente sonoridad. Estos son los antecedentes, todavía no son propiamente las bandas. Las bandas de músicos son en realidad hijas de 2 líneas de influencia que han llegado al Perú. En primer lugar, las orquestas sinfónicas y los conjuntos operísticos que visitaban desde el siglo XIX a Lima, con sus músicas clásicas, con la exposición de los instrumentos fundamentalmente europeos que tocaban música clásica. Pero los que escuchaban, el personal de servicio de las familias ricas, de los criollos limeños, comenzaron a adaptar esas músicas a su propio ambiente. Y ahí apareció también la música criolla peruana. El vals es hijo del vals vienés, la polca es también descendiente de la polca polonesa, y la marinera es una mezcla de músicas españolas fundamentalmente y las
zamacueca que se fue formando en el Perú desde la época colonial. Finalmente ha recorrido casi toda América del Sur. Por tanto, una de las influencias para la formación de bandas musicales han sido los conjuntos musicales clásicos que venían de Europa, adaptados por la gente común del pueblo. La otra influencia son las bandas militares, que también desde finales del siglo XIX comenzaron a visitar las principales capitales de América, especialmente bandas francesas y bandas norteamericanas, de la Marina de Guerra, del Ejército norteamericano, que comúnmente presentaban sus repertorios musicales en las plazas públicas. En Europa funcionaba así, en las plazas públicas, las famosas retretas. Y también en el Perú, en Lima, se daban retretas a través de estas bandas muy bien organizadas de las Fuerzas Armadas extranjeras, europeas y norteamericanas. De esos conjuntos, de ambas influencias, los campesinos andinos, es decir, de la parte de la sierra, la capa indígena de la sociedad peruana, comienza a adoptarlo lentamente para organizar sus bandas. Por esa razón, consideramos ahí 3 etapas para explicar este proceso de evolución y hegemonía definitiva de las bandas en el Perú. La primera es la formación, la segunda es la afirmación y la tercera es la modernización. Hoy día las bandas se han modernizado. La afirmación comienza con la formalidad de organización de las bandas. A partir de los años 20 comienza a organizarse ya realmente las bandas, a partir de membranófonos, idiófonos y aerófonos, es decir, instrumentos de metal que llegaban de Europa, que fueron adaptándose lentamente a los gustos, primero de las Fuerzas Armadas del Perú, luego de las fuerzas policiales del Perú y finalmente a la capa popular, tanto de la costa como también de la sierra. A nosotros nos ha interesado más la parte serrana, andina de las bandas. Y estas bandas aparecen precisamente en esa década del 20, cuando teníamos un gobernante que era pro-indígena. Eso favoreció la formación de las bandas en los pueblos andinos. Y comienzan entonces musicalmente con los instrumentos de viento, que son los que dan las melodías. Es decir, los antiguos pistones, posteriormente trompetas, las tubas y algunos complementos como el barítono, que luego con el tiempo se van a multiplicar en composición instrumental. Las bandas de los años 20 son bandas muy pequeñas, 6, 8, en el mejor de los casos 10 instrumentistas, en la que fundamentalmente son los aerófonos los que tienen hegemonía musical. A esta etapa la llamamos nosotros la época tradicional de las bandas musicales en los Andes del Perú, que dura aproximadamente hasta los años 60, y su estructura de la banda tradicional se compone en promedio de 12 instrumentistas, en algunos un poco más, en otros un poco menos, pero 12 es la característica fundamental, tanto en la zona norte, centro, como en el sur del Perú. Esta época llamada de desarrollo tradicional de las bandas andinas llega a conquistar
conquistar las preferencias estéticas del pueblo andino, en franca competencia con los antiguos conjuntos musicales que animaban las fiestas. Es en las fiestas, fundamentalmente fiestas patronales que en Perú son muy populares, las hay en todos los pueblos, donde las bandas se han afirmado. Y se han afirmado ocupando los espacios de los conjuntos formados a base de instrumentos básicamente prehispánicos, especialmente tiñas, tambores, flautas de pan y flautas rectas. Estas no han desaparecido, pero las bandas han ido sustituyendo sus espacios. Durante los años 40, 50, se afirman definitivamente las bandas de músicos. Al principio, desde los años 20, se desarrollan las bandas en determinados pueblos, no en todos. A estos pueblos se le llama allá pueblos musicales. Se llama así porque allí habían bandas con permanencia, bandas que comenzaron a funcionar permanentemente con instrumentistas de la misma localidad. En otras poblaciones también se formaron bandas, pero no han tenido permanencia, han tenido una vida efímera. Entonces, en toda la región de la sierra existen todavía hasta ahora los pueblos conocidos como pueblos musicales, comunidades musicales. Y hasta ahora son famosos las bandas de estas localidades. Por tanto, hasta los años 60 ya habían conquistado todos los espacios andinos y comienzan a conquistar también un nuevo espacio al final de esta etapa llamada tradicional. En los años 60, las bandas tradicionales de los pueblos musicales comienzan a bajar hacia las ciudades, a la capital de la República y a otras ciudades importantes de la costa, que estuvieron vedadas, no eran aceptadas, pero comienzan a bajar porque la migración del campo hacia la ciudad en el Perú se acentuó enormemente hasta los años 60. Lima, por ejemplo, se convirtió en una ciudad fundamentalmente de migrantes. Y los migrantes comenzaron a reproducir sus fiestas patronales en la capital de la República. Entonces, para animar esas fiestas, traían bandas de los pueblos musicales a la ciudad. Ese fue todo un espectáculo. La primera banda que llegó a Lima es del año 57, pero los años 60 ya comienzan a bajar distintas bandas porque comienzan a multiplicarse las fiestas de reproducción en la capital. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es de desarrollo y modernización que comienza fundamentalmente en los años 70. Y eso significa aumento de instrumentistas, modernización de repertorios musicales, ampliación de repertorios musicales, mejor organización de las bandas, que de 12 pasan a finales del siglo hasta 18, 20 instrumentistas en la mayoría de las regiones, con excepción del sur. A partir de los años 80 sigue desarrollándose eso y comienzan ya a producirse un nuevo fenómeno con las bandas. Las bandas comienzan a fundarse en las ciudades con los descendientes de los músicos de la sierra. Entonces en Lima
y en otras ciudades de la costa comienzan a aparecer bandas de características andinas, pero ya con instrumentistas propiamente costeños, hijos, nietos, y las distintas generaciones de los migrantes. Eso hace que lentamente ya no se trae las bandas de la sierra hacia la costa, sino se comienza a utilizar las bandas de la misma costa. Entonces las exigencias son mayores, hay mayor popularización de las fiestas en las ciudades y por tanto las bandas se modernizan con nuevos ritmos, con nuevos repertorios. De tal manera que a finales del siglo tenemos ya las bandas son muy competentes, bandas semiprofesionales, con buena cantidad de instrumentistas, de buena calidad, muy bien organizados, uniformados, con un director que los dirige. Y eso da paso al siglo XXI a una mayor modernización, que significa también aumento de instrumentistas, organización tipo gerencial y evidentemente elevados costos por los servicios musicales. Y ya las bandas andinas de los pueblos musicales dejan de prestar sus servicios porque son las bandas urbanas formadas por migrantes los que ocupan esos espacios. En este nuevo siglo, las bandas urbanas son los que tienen hegemonía en el Perú andino, tanto en las ciudades de la costa como también para la sierra. Las fiestas en la sierra tienen que contratar bandas de la costa, ya no de la sierra. Los de la sierra han perdido hegemonía, y han entrado en crisis y todo se concentra en la actualidad en las bandas urbanas. La excepción de este fenómeno musical, que habiendo sido elemental y tradicional, que se ha convertido en una organización moderna y muy bien organizada, es Puno. En Puno el fenómeno es mucho más impresionante, ese desarrollo, porque en Puno tenemos la influencia del vecino país de Bolivia. Como bien sabemos, los bolivianos son los que tienen las mejores bandas en esta parte de América. Y en la actualidad, ya desde los años 70 para adelante, las bandas bolivianas son las que tienen preferencia en las fiestas del altiplano peruano y boliviano al mismo tiempo. Son las bandas mejor organizadas, son bandas formadas por instrumentistas masivos. Las mejores bandas de Bolivia, principalmente de Oruro, tienen 100 instrumentistas, de 80 a 100 instrumentistas, muy competentes, profesionales, muy bien formados. En Puno, a pesar que hay muchas bandas, prefieren contratar las bandas de Oruro. En la fiesta de Candelaria, por ejemplo, de las 10 bandas que anualmente contrata el gobierno peruano para levantar la imagen de esta fiesta, 8 son bolivianas, 2 son puneñas. Allí el desarrollo, la modernización de las bandas ha ido más lejos, porque a imitación de las bandas bolivianas, también las bandas puneñas tienen en la actualidad hasta 60 instrumentistas muy bien formadas y evidentemente organizadas casi gerencialmente. Ese es el fenómeno musical que tiene hegemonía en nuestros días en el Perú. Todas las ceremonias de tipo civil, tipo religioso,
están acompañadas de bandas. En Perú se dice, si no hay banda, no hay fiesta. Muchas gracias. Si hay preguntas, me pasan la voz porque no escucho bien. Bueno, ahorita entramos con más de 2 siglos cantando. Bueno, muy bien. Esto que voy a intentar mostrarles me exige dos pruebas. Una prueba son ustedes y otra prueba acá el amigo de Perú, porque voy a fundamentar esta propuesta en base al origen y evolución de la canción criolla argentina, con una base muy importante en el Alto Perú. Esto que una suerte de credo que voy a decir, dice: yarabíes tristes y estilos. Yarabíes tristes y estilos, formas musicales del norte y del sur muy antiguas, que el tiempo y los cantores la fueron dejando de lado. Tal vez un cierto grado de dificultad a la hora de abordarlos, tal vez la influencia de nuevos géneros del canto popular, ávidos de sonidos amplificados y demás parafernalias visuales, poco a poco la han ido acallando. Ausencia total de elementos de percusión para abordar dichas formas. Antes era solo el cantor y su guitarra, una simbiosis ideal. El que canta es el mismo que elabora sus arpegios, acordes, rasgueos y punteos para montar sobre ellos su voz. Una interrelación entre instrumento y cantor, transformada en una sola imagen y en un único sonido. Dos mitades indivisibles de algo que finalmente sería una pena separar. Así era antiguamente cuando los troveros iban de pueblo en pueblo, de pulpería en pulpería, de tablado en tablado. Bien, pero para toda esta forma musical que nosotros hemos visto tanto, sobre todo en la zona de La Pampa, ¿no es cierto?, es el hombre acompañándose con la guitarra, por lo general, a diferencia de las formas musicales y de los grupos musicales del noroeste, tomando como la parte sur, la parte norte de la Argentina, el sur del Alto Perú, donde la música más se ejecutaba con grupos musicales, ¿no es cierto? Bien, yo voy a partir de un momento histórico que es más o menos 70 años antes de la llegada del español al Cusco,